Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y este es un Facebook Live sorpresa. No porque no tengamos nada que hacer, sino porque nos reunimos y estábamos platicando de algo muy interesante que queremos compartirles el día de hoy, que es los mitos acerca del uso de los antibióticos. Presento primero a mi acompañante el día de hoy, que es la doctora Cristina Herrera. La doctora Cristina Herrera es infectóloga pediatra, trabaja en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cristi. Hola, mucho gusto. Y bueno, mi nombre, como ya me conocen, es Elisa Gaona y me formé en el Hospital Contiguo, que es el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y el día de hoy, entonces, el tema que vamos a tratar brevemente es... Vamos a tratar de derribar los mitos en el uso y mal uso de los antibióticos. Exacto. Y tenemos algunos puntos preparados para ustedes para que no quede ninguna duda. Y queremos nada más decirles que... Antes que nada, les mandamos muchos besos, muchos abrazos, saludos especiales a Gaby Morales, que nos está escuchando. Gaby era enfermera o es enfermera del Infantil de México. Okay. Y, por favor, díganos desde dónde nos escuchan. Saludos hasta Ecuador, saludos al Estado de México, a Querétaro y a diferentes lugares de donde nos escuchan. Entonces, lo primero que queremos empezar diciéndoles es que el 80% de las infecciones en los niños menores de 5 años y en general son causadas por virus, no por bacterias, no por parásitos. No tenemos priones en México todavía, son virus. Exacto, son virus. Y los virus no necesitan antibiótico. Entonces, la primera cuestión que queremos aclarar es ¿para qué es el antibiótico y para qué no es el antibiótico? Cristina. Los antibióticos son para las bacterias, nada más. Funcionan para bacterias y algunos otros microorganismos, pero en sí son para bacterias, no para virus, y partimos de que el mayor porcentaje de las infecciones son virales. Entonces, eso significa que si el mayor porcentaje de las infecciones son virales, lo primero que tienes que tocar o tratar o sospechar en tu hijo no es una infección por una bacteria y por lo tanto no está indicado dar un antibiótico. Además, los antibióticos no sirven para bajar la fiebre. Para eso existe el paracetamol, el metamizol, el ibuprofeno. Tampoco sirven para calmar la ansiedad ni del padre, ni del pediatra, ni del médico general, ni de nadie, ni de la abuela. Digo, los entendemos, o sea, finalmente como médico tienes una gran responsabilidad, que es hacer un buen diagnóstico y que no se te vaya a ir una infección, pues, bacteriana importante, pero no se vale dar antibióticos por si las moscas. No, y aparte de verdad, las infecciones virales, que son las más frecuentes, independientemente del antibiótico, la fiebre, que es lo que más les preocupa acorde a los comentarios que ahorita estoy leyendo, la fiebre no se va a quitar por el antibiótico. Entonces, hay veces que coincide la disminución de la fiebre con el antibiótico. Pero en realidad son 3 días de que empezó la infección viral. Entonces, los efectos benéficos para la fiebre en realidad son porque el virus ya dejó de actuar. Así es. Y esto que comentas, Cris, es súper importante. A veces decimos, uy, empezó con fiebre, lleva 1, 2 días, le dan antibiótico, se le quita la fiebre. No fue necesariamente el antibiótico, sino fue la historia natural de esa enfermedad que ya le tocaba que se acabara. La fiebre. Entonces, la fiebre no indica una infección por una bacteria. La fiebre puede indicar, porque no siempre es indicativo de infección, a veces lo que habla nada más es de una inflamación, pero nos habla de que algo está sucediendo en el cuerpo que necesita ser combatido y no necesariamente es una infección por bacteria. Entonces, si tienen moco, si tienen gripa, si tienen fiebre, ¿es una infección? Viral. Así de las es. infecciones virales, son las que más frecuente pueden dar fiebre y fiebre muy alta. El mejor ejemplo que tenemos actualmente es la influenza. Influenza da fiebres arriba de 39 a 40 grados por más de 24 horas. Así es. Entonces, si hay fiebre, no necesariamente es una bacteria. Los virus dan fiebre y dan fiebre alta y por varios días. Así es. Entonces, esto es tan importante. Entonces, no es nuestra primera elección, no es nuestra primera opción, a menos que encontremos ciertos datos, y esto lo tiene que ver el médico, ¿no? Pero la mayoría de las veces las infecciones por los virus duran aproximadamente 2, 3, a lo mucho 4 días, pero la característica es que los 2 primeros días tienen mucha fiebre, en ocasiones de difícil control cada 4 horas, muy alta, ¿no? Y a veces no, a veces tienen 39.5 de temperatura y están como la dulce mañana.
corriendo, brincando. Entonces, lo que nosotros tratamos cuando queremos tratar la fiebre no es quitar la temperatura alta, es que el niño se sienta bien. Si el niño tiene fiebre, pero está dormido, o está contento, o está corriendo, pues entonces no necesitaría como tal hacer una medida extra. Ahora, una medicina. Ahora, los ganglios que se inflamen también es una forma del organismo de responder ante una infección independientemente de la causa o a una inflamación. Hay otras enfermedades que no son necesariamente infecciosas que dan inflamación de los ganglios. Entonces, el que un ganglio esté inflamado no significa que tengan que ponerle antibiótico. Exacto, porque el ganglio inflamado de lo que habla es que el cuerpo está combatiendo esa infección, pero no que necesariamente es una infección bacteriana. Entonces, con esto ya aprendimos que ni la fiebre nos habla de una infección bacteriana, ni los ganglios inflamados nos habla de una infección bacteriana que necesariamente amerite antibiótico. Entonces, nada más importante que recuerden, si tiene fiebre y su hijo está contento, déjenlo en paz. Nada más hidrátenlo, báñenlo, ¿no? Apapáchenlo, cuerpo a cuerpo sirve bastante bien, pero no le den medicamento a menos que esté molesto, porque a veces damos medicamento a cada rato y si tienen más duda de la fiebre, les invito a buscar los 4 textos, 1, 2, 3, 4, que escribí que se llaman fiebre fobia. Ahí lo hablo a detalle. El siguiente punto que vamos a tocar es, si por alguna razón diagnosticaron mal una infección bacteriana y empezaron antibiótico y resultó que no era una infección bacteriana, ¿qué es lo que hay que hacer, Cristi? ¿Seguir con el antibiótico? No, tiene que acudir a su médico y que lo vuelvan a evaluar. Claro. La otra, Y suspender. Si tienen que suspenderlo, o sea, no tiene que completar 5 días, no tiene que completar 7 días. Así es. Si no se requiere el antibiótico se suspende en este instante. Así es. Así es. Esto es importante. Tenemos una mala idea de que una vez que ya empecé un antibiótico, y aquí es muy importante que lo aclaremos. Si yo tengo una infección bacteriana o mi hijo tiene una infección bacteriana y yo empecé el antibiótico y el doctor me lo recetó por 5 días o por 7 días, si al segundo día de antibiótico el niño ya está bien, yo tengo que seguir el antibiótico, el tratamiento, hasta completar el número de días, sea 5, sea 7, sea 10 o sea 15. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si lo suspendo antes, puedo provocar que estas bacterias nada más hayan tomado una probadita del antibiótico y se vuelvan resistentes. Matarás a algunos, pero los que quedaron vivos se van a volver más fuertes. Acuérdense de la frase de la abuela, lo que no te mata, te hace más fuerte. Así es. Entonces, eso en el caso de una infección bacteriana. Pero si yo diagnostiqué de manera equivocada, porque a veces como médico sucede, ¿no? Lo ves algunas aftas, lesiones en la boca, o como pasó con el caso de la influenza, ¿no? Pues es que parece que es influenza, pero no sabemos, le dejas antibiótico y demuestras que no es una bacteria, sino es un virus. ¿Qué hay que hacer? Suspenderlo. Así es. Y tener una buena comunicación con su pediatra. También si están de un pediatra a otro. Eso no sirve. Eso no es una buena comunicación y la mejor persona que puede evaluar la evolución de su hijo es el que lo vio primero. Así es, el día 1. La otra recomendación es, otra vez, los antibióticos no son dulces. No los vamos a dar, bueno, pues no importa que le des antibiótico, total, si no era una infección bacteriana, bueno, pues no importa, pero ya no nos quedamos sin cubrirlo. Lo que no hace mal, no siempre hace bien, ni viceversa. Todos los medicamentos, y en específico antibióticos, tienen efectos secundarios, no solamente los benéficos. Cuando nosotros como médicos recetamos antibióticos, estamos también previendo que puede tener efectos secundarios y las consecuencias de los mismos. Así es. Entonces, no son dulces, todos, absolutamente todos tienen efectos secundarios, unos más, otros menos. Así es, y por eso es tan importante que los antibióticos siempre sean recetados de la mano de tu médico, que es el que va a dar el seguimiento. Y ahí vamos al siguiente punto. No porque al hijo de mi vecina le sirvió ese antibiótico o a mi propio hijo le dieron este antibiótico hace una semana o hace un mes porque tenía estos síntomas, se lo voy a volver a repetir. Cada situación es diferente. E inclusive hay muchas personas que guardan las recetas y apuntan qué molestias tenían y qué les habían dado.
Hay veces que ese antibiótico ya hizo su efecto, pero también puede hacer selección de resistencias. Si le ponen el mismo y fuese el mismo microorganismo, no va a funcionar y van a tener complicaciones. Entonces, no deben de autorrecetarse independientemente que alguien les haya dado los medicamentos o la indicación. Sabemos también que hay farmacias que surten los medicamentos por teléfono sin una receta. Y no debe ser. Pero en ese instante, el papá o la mamá que lo está haciendo se hace responsable de las consecuencias. Y la verdad es que como papás o mamás no tienen que vivir esto. Hay alguien que se dedica a ello y que puede cargar la responsabilidad de dejar o no un medicamento independientemente de cuál sea. Así es, entonces no se metan en una responsabilidad que no les corresponde. No en balde, ¿cuántos años estudiaste? Un chorro. Bueno, nos conocemos 11, ¿no? Más. Bueno, ella estudió más que yo. Yo estudié 11 y aquí Cristina haber estudiado como 13. Así déjalo porque sacan cuentas de la edad. No vamos a sacar cuentas de la edad, pero lo que queremos decir es, la razón por la cual estudiamos es para prepararnos y para estar con ustedes, para acompañarlos en el proceso de la enfermedad. Y a veces eso es lo que se ha olvidado como médico, que no todo lo podemos resolver con un chocho, no todo lo podemos resolver con una medicina. Hay cosas que necesitan un acompañamiento, tratar los síntomas, hidratarlo, bañarlo, estar al pendiente, reposo. Pero se nos ha olvidado eso y queremos que todo se resuelva así. Si le da temperatura, que así se le quite. Y a veces es el acompañamiento del médico el que es necesario para permitir que el cuerpo también actúe, ¿ok? Eso también es importante. Y obviamente, si tienes alguna duda, siempre ir a revisión con tu médico, ¿no? No sirve, luego me toca ver en grupos en Facebook, mi hijo tiene tal cosa, ¿qué debo hacer? Ir a tu médico. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Si sus 2 hijos o sus 3 hijos no los tratan igual en su casa porque cada uno es diferente, cada uno tiene características diferentes, los pacientes tampoco se tratan igual a todos. Todos se deben de individualizar. Así es. Las únicas recetas que son igualitas y perfectas son las de postres de la cocina. Y eso también cambia. Y eso porque alguien puede ser muy ducho y puede modificar la receta. Pero Así fuera es. de eso, cada uno de nosotros somos diferentes y nos deben de evaluar a cada quien y personalizar el tratamiento. Eso es bien importante. Todos los tratamientos tienen que ir hechos a la medida. Entonces recuerden, no todas las infecciones ameritan antibiótico. Y otro mito que queremos derribar es los piquetes no lo curarán más rápido. Si usted quiere piquetes, los piquetes se los recetamos a ustedes. Exacto, pero no a los niños. De hecho, no hay una indicación como tal, no hay una demostración de que los medicamentos en forma intramuscular o inyectados sean mejores que los vía oral. Hace muchos años, cuando la época de nuestras abuelas empezó la penicilina, pues nada más se podía dar en forma inyectable. Tenemos la ventaja que gracias al avance de la ciencia, los médicos actualmente tenemos una gama importante y diferente de varias familias de antibióticos y vía oral. Intrarrectal o en otra posología. No necesitamos ponerlos inyectados para que sea mejor. Un antibiótico o un medicamento bien indicado va a dar un buen efecto, independientemente si es intramuscular o vía oral o subcutáneo. Entonces, por favor, erradiquen de su idea, de su cabeza, la idea de que inyéctemelo, doctora, para que se cure más rápido. Eso es falso. Y entendemos que las personas que son más grandes, en sus tiempos sí era real. La penicilina vino a erradicar muchas infecciones, pero actualmente de verdad tenemos mayor posibilidad de dar cosas diferentes con menos efectos secundarios. Y algo que es muy importante es, aunque tenemos una gran, como dice la doctora, una gran gama de posibilidades de antibióticos, desafortunadamente, por el mal uso de los antibióticos, cada vez nos estamos quedando con menos posibilidades para tratar las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias se están volviendo cada vez más resistentes. Entonces, los antibióticos matan algunas bacterias, las que quedan vivas se vuelven más fuertes, y entonces los antibióticos que antes utilizábamos para matarlas ya no son suficientes. Entonces, también es importante saber bien elegir los medicamentos. No para matar una hormiga le vas a echar una bomba de cañón. Tenemos que ajustar los medicamentos dependiendo de la infección en particular, ¿no? Y si en la casa tenemos cucarachas y el problema es una infestación de cucarachas, no vamos a utilizar el Baygon, que es para mosquitos. Así es. No sirve para lo mismo, ¿sale? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que los mosquitos
pues se van a ir, pero vamos a tener ahí a las cucarachas. Entonces tiene que ser el medicamento adecuado, en la dosis indicada en el paciente idóneo. Exacto, entonces recuerden, para las bacterias, antibiótico. Y no todas las infecciones son bacterianas. El 80% de las infecciones son por virus. Y los virus no necesitan antibiótico para ser curados. La otra es que cuando usamos antibióticos, no solamente se matan los microorganismos. Qué bueno que lo tocaste. Los microorganismos patógenos o que son malos para el organismo. Acabamos con absolutamente todos los microorganismos que viven en nuestro organismo y que te protegen. Que algunos son buenos y Exacto. nos protegen. Exacto. O sea, al momento que esos se van, le dejan lugar a los que son resistentes. A los oportunistas listos para atacar. Este no es el tema de este video, entonces ¿los probióticos? Hay indicaciones también específicas para algún tipo de pacientes que tienen inmunodeficiencia o inmunocompromiso. Ahí se maneja diferente y eso ya lo tendrán que platicar cada uno de ustedes con el pediatra de su elección. Este no es el motivo en este instante de lo que son los mitos de los antibióticos. Así es, pero aprovechando lo que dijo la doctora Cristina Herrera, infectóloga pediatra, para los que se están conectando, cuando dan un antibiótico, cuando se receta un antibiótico, es importante recetar de manera conjunta un probiótico. ¿Para qué? Para justamente no dejar desprotegido ese intestino y que luego regresen por diarrea. Como médicos, nos encanta mucho verlos, pero no queremos que regresen nuevamente enfermos. Queremos que estén sanos y por eso les vamos a proporcionar todo para que así sea. Bueno, pues fue un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Que nada pasen más, un excelente quiero día. contestar una cosa que aquí que me encantó, nada más rápido. Algo importante. Bueno, para la tos ya hice un video de la tos, de hecho 2 videos de la tos, nada más cuestión de buscarlos. Y lean Fiebrefobia y aquí preguntaron algo que me encantó, que no lo estoy encontrando, pero dice, si está enfermo, ¿se puede bañar? Sí. Por favor, báñenlo. La frase famosísima de los abuelos es, de limpios y glotones están llenos los panteones, pero en cuanto a la enfermedad respecta, no vale la pena que se mantengan sucios. De hecho, el bañarse refresca, ayuda a sacar flemas, es bastante buena práctica bañarse y lo único que evitamos son corrientes de aire. Relaja. Evitamos corrientes de aire. Entonces, por favor, bañen a sus hijos cuando estén enfermos. Es importante, ¿no? Y la otra es algo muy importante también. Si tiene mocos y el niño se ve mal o tiene ronchas, no los lleven a las fiestas infantiles, por favor. No los lleven a la escuela, porque luego me dicen, es que se contagió porque la niñita que estaba en la guardería tenía mocos y tenía fiebre y aún así la mandaron. O estaba enferma y pues nos fuimos a su fiesta infantil. No. O sea, a ti como mamá no te gustaría que el niñito de al lado le esté pegando a tu hijo la enfermedad. Entonces hay que ser responsables. De hecho, por eso el mayor lugar para contagios son las guarderías, el kinder o la escuela. ¿Por qué? Porque los llevan en el día en que hay más síntomas y que a veces es cuando es mayor la cantidad de virus o de bacterias que pueden llegar a contagiar. Entonces, de verdad, cuando uno se siente mal, cuando nosotros nos sentimos mal, lo mejor es descansar en casa. Así es. No andar trabajando. Digo, a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos mal e ir al trabajo. Entonces, en resumen, lo que queremos comentar es, si tienes duda, siempre ve con tu médico. Pero la mayoría de las infecciones son virales y en 3 días van a mejorar. De hecho, los 2 primeros días están mal y cada vez van mejor y mejor. Pero los antibióticos solamente están diseñados para infecciones bacterianas, no para infecciones por virus, nada más. Y también es importante aprender a respetar al cuerpo, no invadirlo con tantos medicamentos. Luego son bebés menores de 1 año y parece que son viejitos, ¿no? Tienen 5 chochos, que para la fiebre, que para la tos, que para el ojo lloroso, que, oigan, no se trata de eso. Apoyémonos de otras cosas, apoyémonos de otros medios, de otros remedios y sobre todo de la paciencia, de saber que todos los niños se enferman. Si no se enferman, pues yo creo que no son niños. No son niños. Ahora, hay enfermedades prevenibles por vacunación. Qué importante. Todos los niños, todas las vacunas. O sea, cuesta menos vacunar que tratar.
Así es. Y sabemos que hay muchos mitos también en torno a las vacunas. Ya hice varios videos de vacunas, de todas maneras me encantaría invitarte para hablar otra vez de vacunas. Pero hay mucha mala información en torno a las vacunas, muchos miedos en torno a las vacunas. Y es cierto, o sea, las vacunas también tienen efectos adversos, pero es más grave la complicación de no poner una vacuna que de ponerla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y recalco la comunicación con el pediatra. Muchas infecciones virales sí Así se pueden es. complicar con bacterianas. Así es. Pero la persona que debe decidir en qué momento y qué antibiótico iniciar es el pediatra. Entonces, nunca duden de llevar a su hijo al médico. Ante la duda, siempre revisión. Bueno, pues ahora sí los dejamos, cuídense mucho, esperamos que esto haya sido de su ayuda y estamos a sus órdenes, doctora Cristina Herrera, doctora Elisa Gaona, cuídense mucho. Feliz fin. Feliz fin y hasta la próxima.